Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Huaytaya, asesora del Centro Internacional de Formación Profesional CIAF. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al curso de actualización internacional de enfermería en pacientes oncológicos, que estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas. Por favor, se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas y al finalizar la ponencia podrán hacer sus preguntas, consultar. Buenas noches, doctor Cristian Cárdenas. Le doy el pase a su ponencia. Muy buenas noches, Gina. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos. Me presento, un placer. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de sanidad naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la capacitación propuesta. Por favor, ¿me podrías confirmar si el audio es bueno? Sí, doctor. Bien, perfecto. Las diapositivas se observan claras, legibles, la calidad es buena. ¿Me confirmas, por favor? Bien. El día de hoy vamos a hablar sobre cuidados de enfermería en pacientes oncológicos. Decimos entonces que la terminalidad de la capacitación en el día de hoy es saber afrontar de la manera más productiva a través de diversas formas de cuidado para mantener la integridad del paciente oncológico. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, decimos entonces que esta es una enfermedad la cual es incurable cuando se encuentra en etapas muy avanzadas, cuando se logra detectar a temprana edad. Hay posibilidades grandes de vida referente a diferentes tratamientos que se pueden realizar, como lo son radioterapia, como lo son extirpaciones quirúrgicas, siempre y cuando pues el SEA no haga ningún tipo de metástasis, es decir, que vaya a afectar algún órgano el cual esté próximo al cual contiene pues las células cancerígenas. Esta es una enfermedad de curso progresivo, gradual, con un diverso grado de afectación de la autonomía y la calidad de vida, de una respuesta variable en cuanto al tratamiento específico, y tiene una muerte a un mediano plazo. A un corto plazo, pues si no se siguen los tratamientos adecuados y no se llevan a cabo los cuidados necesarios para poder posponer la calidad de vida. En situación de agonía, se precede a la muerte, hay un deterioro físico bastante intenso, más allá de la alopecia y la pérdida del cabello, hay una disminución considerable del índice de masa corporal, entre otros, así como una debilidad extrema, una alta frecuencia de trastornos cognitivos y la conciencia, así como un pronóstico vital de horas o inclusive días. Esta es una enfermedad oncológica avanzada, progresiva e incurable, con o sin diagnóstico histológico, haber recibido algún tipo de tratamiento estándar eficaz o encontrarse en situaciones de escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento, tanto activo como específico. Hay una serie de problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactorales e inclusive cambiantes, así como un impacto emocional dentro del paciente, la familia y el equipo terapéutico. ¿Por qué? Porque se vuelve
una unidad bastante íntegra, con unos lazos sumamente estrechos, donde la pérdida del paciente que contiene este tipo de enfermedad, pues va a ser un proceso bastante complejo. El pronóstico vital es algo limitado, inclusive se puede tratar de algunas semanas o meses de vida. Dentro de los síntomas de pronóstico más usuales, ¿ya? Tenemos el síndrome de anorexia o caquexia, disfagia o pérdida de peso considerable, como ya lo traímos a colación anteriormente. Va a haber una serie de disnea o dificultad respiratoria, teniendo en cuenta entonces que la disnea es la disminución de la saturación de oxígeno en la sangre. A esto vamos a hacer referencia, ¿ya? Cuando sus medidas son inferiores al 90%. Pacientes que cursan por estados de delirium, alteración cognitiva, una serie de parámetros analíticos alterados, como puede ser hiponatremia, hipercalcemia, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, leucocitosis, neutropenia y linfopenia, así como un performance status, entre otros. Antes de hablar de los cuidados, es necesario ponernos en contexto, ¿ya? De la magnitud, las consecuencias y los alcances que puede tener este tipo de diagnóstico. Dentro de las complicaciones para el tratamiento de soporte, es indispensable tener en cuenta que hay probabilidades bastante altas de sufrir algún tipo de derrame pleural, un acúmulo de líquido en el espacio pleural del 15% en pacientes con cáncer, tal cual como lo podemos observar en la siguiente imagen diagnóstica, que es una placa, un rayos X convencional, donde se evidencia un derrame pleural en el pulmón derecho. Tener en cuenta entonces que el líquido que contiene este espacio pleural va a estar entre la pleura parietal y la pleura visceral, ¿ya? La cual es una membrana bastante delgada y bastante fina y delicada, que se encarga de recubrir los pulmones y de esta manera brindarles también algún tipo de capa protectora. Importante la disnea, el dolor pleurítico, la tos, la hemoptisis, el síndrome constitucional, la disminución de los movimientos respiratorios, el soplo tubárico, el roce pleural, los criterios de Light del exudado. En el tratamiento, si este es asintomático, es decir, que no contiene síntomas, ¿ya? Nos vamos a remitir a la observación. Si por el contrario es sintomático, entonces toracocentesis evacuadora, valorar pleurodesis química, si supervivencia estimada mayor a un mes. Si este es menos de un mes, se debe plantear un catéter de forma permanente. ¿Qué complicaciones puede acarrear este tratamiento de soporte? Oído. Inicialmente, una citis maligna, un acúmulo de líquido en la cavidad abdominal, va a ser maligno si se hallan células tumorales malignas. De un 15 a un 50% de pacientes oncológicos con neoplasias malignas. Neoplasias mucho más frecuentes en donde, en el ovario, aproximadamente en un 35%, nivel del endometrio, en colon, estómago, páncreas y la vía biliar, así como el pulmón, la mama, los mesoteliomas malignos, entre otros. Dentro del diagnóstico, decimos entonces que hay una oleada cítica, se va a encontrar un abdomen a tensión, un derrame pleural. Para el tratamiento, indispensable entonces llevar a cabo todo lo que son restricciones en el consumo de sal y sodio, diuréticos, como lo es la furosemida, un resultado escaso, un carcinomatosis tumoral, una paracentesis si provoca algún tipo de disconfort, y la reposición con albúmina descontinuada en caso de encontrar con una carcinomatosis peritoneal.
Bien, también es presente evidenciar algún tipo de mucositis. Dentro de este, pues se va a observar inicialmente la inflamación de la mucosa del tracto digestivo desde la boca hasta el ano, úlceras visibles, muy frecuente en un 40% de los pacientes aproximadamente, con quistes en un 75% en pacientes con trasplantes de médula ósea en un 100% sobre la cavidad oral. ¿Qué tratamiento se puede realizar inicialmente? Entonces, para este tipo de afecciones secundarias a estos diagnósticos tan complejos, se va a dar un tratamiento donde inicialmente se va a asegurar la hidratación y la nutrición, si no es posible y si el paciente no la tolera a través de la vía oral. Una higiene bucal adecuada, enjuagues con anestésicos tópicos, tener en cuenta entonces que si en este momento estamos hablando de limitación en la movilidad, el paciente muy difícilmente va a poder realizar sus funciones naturales de aseo, motivo por el cual necesita la ayuda y la asistencia de algún tipo de familiar, el cual pueda brindarle este soporte adecuado. Tener en cuenta fármacos que recubren las mucosas, analgésicos, los cuales pueden precisar algún tipo de opioides. Si hay candidiasis oral, se va a administrar nistatina en 5 mililitros, 4 veces al día. Si hay prótesis dental, importante que se introduzca lo que comúnmente conocemos como la caja de dientes o puentes en solución de nistatina o si no tiene metal en lejía durante la noche. Se va a hacer un tratamiento sistémico también con fluconazol para evitar todo lo que son los hongos entre 50 y 100 miligramos al día por un aproximado de unos 7 días. Ya un tratamiento el cual no se debe coartar. Esto con la finalidad de de que se pueda llegar al espectro, ¿ya? Y se pueda cumplir el tratamiento a cabalidad. Si por algún motivo ya se descontinúa el tratamiento en el tercer o cuarto día, es como volver a comenzar nuevamente desde cero, ya que no tendríamos cubierta la misma cantidad de tiempo, pues la dosificación de cierta manera se alteraría. El tratamiento sistémico con fluconazol, los enjuagues con solución de bicarbonato dentro de 500 centímetros cúbicos, más 30 mililitros de nistatina, más 10 miligramos de hidrocortisona y 80 miligramos de gentamicina. ¿Listo? A esto se le van a añadir 10 mililitros de mebevacaína o lo que comúnmente se conoce como lidocaína, ya la cual es tópica, ya, esta tiene el efecto ya de ser un anestésico y de esta manera pues evitar esos dolores tan molestos secundarios al origen de la misma. Con la ayuda de todos estos antibióticos se puede recubrir todo lo que son apariciones de hongos, abscesos, entre otros. Algo también muy notorio es el estreñimiento. Dentro de este hay una disminución del ritmo normal en cuanto a las deposiciones. Hay menos de 3 deposiciones por semana. Dentro de las causas, estas están relacionadas con una serie de neoplasias, obstrucciones intestinales, compresión medular, compresión intestinal. Indirectamente están relacionadas con la neoplasia, como son la anorexia, la hospitalización, la deshidratación y el encamamiento, así como de forma farmacológica, todo lo que es el uso de opioides, anticolinergéticos, citostáticos. El diagnóstico va a ser a través de la clínica, es decir, de una inspección cefalocaudal, rayos X de abdomen y el tacto rectal. Dentro de las complicaciones del tratamiento de soporte, entonces se pueden evidenciar todo lo que es un estreñimiento. Dentro del tratamiento hay que tener en cuenta todo lo que son medidas no farmacológicas, todo lo que es una correcta hidratación, actividad física, dieta rica en fibra, la prevención en caso del uso de opioides,
medidas farmacológicas en cuanto al uso de laxantes, osmóticos. Estos se van a administrar si por algún motivo se observa ya que las heces son duras. Cuando las heces son duras, generalmente lo que envían es lactulosa. Estos son unos sobres, los cuales se tienen que administrar de forma diaria. Estos contienen lactilol, sal de magnesio. Dentro de otros medicamentos esenciales encontramos los enocidos. Estos se van a administrar si notamos las heces blandas, el picosulfato bisacodilo, los lubricantes, la fibra y los enemas, los cuales tienen una particularidad y es una contraindicación si hay una obstrucción intestinal de forma completa. En cuanto a la diarrea, se va a observar un aumento en la producción de las heces de una escasa consistencia. Va a haber una reacción intestinal a distintas condiciones y infecciones en la enfermedad inflamatoria intestinal, isquemia intestinal, neoplasias y toxicidad farmacológica. Indispensable tener en cuenta entonces que la diarrea la podemos clasificar en 5 fases o instancias, por así decirlo. Decimos que estamos en una diarrea grado 1 cuando hay menos de 4 deposiciones diarias por encima de lo habitual. Hay un incremento en la expulsión en pacientes. Por otro lado, vamos a encontrar una diarrea de grado tipo 2. En esta vamos a evidenciar deposiciones entre 4 y 6 diarias por encima de lo habitual. Y en las de grado 3 hay 7 o más deposiciones diarias por encima de lo habitual. Esto tendríamos asociado muchos casos de inconsistencia. Para ello es necesario hospitalizar al paciente. ¿Con qué objetivo? Con la finalidad de hacer reposición de líquidos. Importante el incremento de expulsión en pacientes ostomizados, las limitaciones en el autocuidado y en las actividades de la vida diaria. Por otro lado, y no menos importante, tenemos la clasificación grado 4. Dentro de esta se van a evidenciar consecuencias que amenazan la vida y hay una indicación de internación e intervención de forma inmediata. Finalmente, ya tenemos diarrea grado 5. Ya dentro de esta se va a ocasionar una muerte por deshidratación en el paciente. Esta generalmente se puede evidenciar en situaciones de naufragio, en situaciones donde es escaso el consumo de agua dulce, y esto es generalmente en los climas cálidos o templados, donde por situaciones externas es difícil el acceso y el consumo a dicho líquido vital. Dentro de las complicaciones de tratamiento también contamos con diarrea. Dentro de los fármacos relacionados con la diarrea encontramos todo lo que es topotecan, cefuroximab, saccharomyces, entre otros. Hay principales factores contribuyentes como lo son una dieta adecuada, las infecciones, una mínima absorción, el uso de fármacos, factores psicológicos que también pueden afectar la diarrea o expulsión de heces. Hay una serie de factores de riesgo, como lo son pacientes mayores de 65 años, mujeres, personal que cuenta con algún tipo de neoplasia intestinal, obstrucciones biliares, entre otros. Hay una diarrea no complicada, que es la de grado 1 y 2. Esta va a tener tratamientos en modificaciones dietéticas. Se va a suprimir todo lo que es la lactosa, la fibra vegetal, las grasas y los fritos. Se va a ingestar a pequeñas cantidades de manera muy frecuente. Estas van a ser las dietas en cuanto a la administración de la comida: 2 a 3 litros diarios de hidratación oral y loperamida, entre otros. Hay una diarrea tipo 3 y 4. En esta se van a tener en cuenta las mismas medidas anteriormente nombradas, así como lo es una antibioterapia de forma oral, esto con ciprofloxacina y con metronidazol, para poder hacer un cubrimiento mucho más amplio. Si la diarrea es secundaria, no es necesario iniciar antibióticos. Si esta persiste y existen alteraciones iónico-metabólicas,
se va a ingresar para una rehidratación endovenosa de forma inmediata y se va a realizar también corrección de iones. Para las náuseas y los vómitos por quimioterapias, estas pueden ser antidisipatorias, inclusive se pueden dar el mismo día del tratamiento o hasta 24 o 48 horas después de la intervención. También va a sufrir una serie de grados de severidad, como lo es el grado 1, que es un episodio que se puede presentar inferior a 24 horas. Un grado 2, con de 2 a 5 episodios en un plazo de 24 horas. De grado 3, que van a ser 6 o más episodios en 24 horas. Y de grado 4, donde se van a evidenciar todo lo que son consecuencias potencialmente mortales. Dentro de los factores de riesgo, cabe rescatar que hay un menor riesgo en hombres, ancianos y alcohólicos, e inclusive el buen control de vómitos en ciclos previos. Hay un mayor riesgo en mujeres jóvenes, las cuales pueden presentar ansiedad o algún tipo de comorbilidad o enfermedad crónica secundaria. ¿Qué tratamiento se puede indicar para este tipo de afecciones y qué cuidados se pueden tener? Todo lo que es un riesgo moderado en vómitos, un desatrón y dexametasona 12 miligramos al día y de 2 a 3 metroclopramides. Hay un bajo riesgo únicamente si se precisa la administración de dexametasona más metroclopramida, y si existe émesis anticipatoria podemos administrar benzodiazepinas más antihistamínicos, y en el caso de las émesis se va a esperar una correcta prevención donde se pueden asociar inclusive el uso de antihistamínicos, haloperidol, posterior al tratamiento, cuando ya hablamos de situaciones bastante complejas y agresivas. Para la disnea o dificultad respiratoria, esta es la percepción de falta de aire o dificultad para respirar. Va a ser una serie multifactorial donde va a haber un tratamiento de la causa, si esta existe. Se va a tener en cuenta una serie de controles de síntomas. La morfina, si disminuye el trabajo respiratorio y modula la respuesta ventilatoria a la hipoxia o la hipercapnia, se va a iniciar únicamente si no ha tomado previamente opioides, 5 miligramos cada 4 o 6 horas. También se puede llegar a ajustar las dosis según la respuesta. Hay estudios que nos suelen indicar que el fentanilo transmucoso o inhalado suele ser en ocasiones bastante efectivo. Las benzodiazepinas, el midazolam, los corticoides, indicados en casos de síndrome de vena cava superior, infiltración pulmonar, linfagitosis o linfagitis, dexametasona de 6 a 8 miligramos al día. Esto va ajustando según la respuesta y según dosificación por parte de médico. Se va a tener oxigenación únicamente si se satura por debajo del 90%, como ya lo indiqué anteriormente, y discutible en terminalidad, de acuerdo, pues, si el paciente firma algún tipo de intervención de masaje cardíaco, reanimación cerebrocardiopulmonar, así como el uso de la sedación. Importante en este tipo de situaciones, ya cuando el paciente satura por debajo del 90%, ya administrar oxígeno por cánula nasal de 2 a 5 litros por minuto, de acuerdo a la evolución médica de cada uno de estos. Complicaciones en tratamiento y soporte. Por otro lado, tenemos entonces la neutropenia febril. Esta es una elevación de la temperatura de 38.5 grados en 24 horas. Los neutrófilos van a estar inferiores a 500 o menores a 1000 si hay un descenso bastante agresivo. En atención primaria se va a tener en cuenta si el paciente presenta fiebre, que vaya a cumplir cierto tipo de criterios de posibles neutropenia febriles. Se va a realizar una remisión a urgencias hospitalarias, tratamiento con antibiótico en función si encontramos algún tipo de foco funcional. Si no hay foco infeccioso, va a ser un tratamiento netamente empírico, el cual se va a realizar con betalactámico y amigoclusodio. Bien, teniendo en cuenta lo anterior y con un énfasis sobre la enfermedad oncológica, o sea,
Decimos entonces que la Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como el cuidado activo y total de la enfermedad que no tiene respuesta al tratamiento curativo, siendo este el objetivo principal, conseguir siempre la mejor calidad de vida posible, tanto para los pacientes como los familiares. Esto se va a basar en que en el alivio del dolor y de los mismos síntomas, en no alargar ni acortar la vida, sino vivirla de acuerdo a el pronóstico y la expectativa prevista. Se debe dar apoyo psicológico, social y espiritual también para el paciente, reafirmar la importancia de la vida siempre en cada momento, considerar la muerte netamente como algo normal, proporcionar también todo lo que son sistemas de apoyo para que la vida sea siempre activa lo más posible, ¿ya? Y se pueda dar una calidad plena ya dentro de esos últimos días, meses o inclusive años que se pretende dar apoyo a la familia durante la enfermedad y el duelo, entre otros. En cuanto al espacio terminal, decimos entonces que cuando un paciente cuenta con este tipo de neoplasias malignas, ya no es susceptible de un enfoque netamente terapéutico. Nosotros estaríamos inmersos en que puede ser de manera específica para su enfermedad y la expectativa de vida, por su parte, va a ser bastante corta. Hay una serie de problemas que puede generar la enfermedad terminal. Dentro de estos cabe resaltar todo lo que es la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, la falta de respuesta al tratamiento específico, ya que, como lo hemos nombrado anteriormente, no todos los cuerpos van a reaccionar de la misma manera. Vamos a notar también una serie de presencia en cuanto a problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales e inclusive cambiantes, así como es necesario también evidenciar una serie de impactos emocionales en el paciente, principalmente la familia y el equipo tratante ante la posibilidad de muerte. El pronóstico de vida ante este tipo de enfermedades terminales, hay que tener en cuenta entonces que siempre estaríamos hablando de un tiempo inferior a 6 meses. Para el dolor, vamos a tener en cuenta entonces que hay una serie de dolor somático, donde se va a realizar todo lo que es la metástasis ósea, un dolor visceral, cuando hablamos de un dolor secundario a una infiltración pancreatítica o hepática. Y tenemos un dolor, ya el cual se considera neuropático, que este es por lesiones del sistema nervioso central o periférico. Hay un escalón de dolor, el cual vamos a clasificarlo en la noche de hoy en 4. Tenemos un escalón 1 cuando se van a administrar todo lo que son AINES, que estos van a ser una serie de analgésicos antiinflamatorios y derivados de la AAS, ¿ya? Dentro de este, ¿qué medicamentos vamos a encontrar? Entonces vamos a encontrar el famoso paracetamol, ¿ya? O conocido en algunos países de Latinoamérica como acetaminofén, metamizol, ibuprofeno, diclofenaco, entre otros. En el escalón número 2 vamos a observar todo lo que son AITES, opioides débiles. Dentro de estos cabe mencionar el uso de la codeína y el tramadol. Vamos a tener un escalón tipo 3. ¿Ya? Para este escalón tipo 3 cabe mencionar entonces que ya estaríamos hablando de la administración de unos opioides mayores. Para la administración de estos opioides mayores se va a indicar realizar una serie de rotaciones en cuanto al opioide en caso de que sean bastante tóxicos, que haya un fracaso en el umbral del dolor, donde haya una sospecha en cuanto a la tolerancia o dolor difícil
o inclusive refractario. Y finalmente tenemos un escalón, ¿ya? Tipo 4. Dentro de este escalón cabe resaltar que hay una serie de medidas analgésicas, ya las cuales van a ser invasivas, es decir, que van a estar siempre dentro del cuerpo. Esta va a ser la administración de la morfina. Vamos a traer a colación que esta se puede a través de la vía epidural o infiltraciones de anestésicos locales. Para tratar los síntomas digestivos, como la boca seca, la candidiasis orofaringea, la anorexia o adelgazamiento, náuseas o vómitos, disfagia, estreñimiento y obstrucción intestinal. Por otro lado, tenemos entonces una serie de síntomas neuropsiquiátricos. Dentro de estos cabe traer a colación, ¿ya?, que también va a generar una serie de afecciones en cuanto a la salud mental del paciente. ¿Por qué? Porque va a llevarlo a algunos episodios de ansiedad debido a que por la administración de los medicamentos, por la poca expectativa de vida y por el sinsabor constante en que vive, pues va a sufrir alteraciones bastante considerables en su salud mental, así como trastornos de depresión y trastornos mentales orgánicos. De acuerdo a lo anterior, entonces cabe resaltar que el personal de enfermería, desde su aspecto asistencial, tiene una serie de indicaciones bastante considerables, cuidados y desempeños muy importantes dentro de la vida del paciente oncológico, ya que se vuelve de cierta manera el apoyo fundamental dentro y fuera de la instancia hospitalaria. Dentro, pues, porque va a ser el personal que mayormente va a generarle cuidado ya dentro de sus condiciones, dentro de sus funciones naturales e igualmente también en casa. ¿Por qué? Porque muchos enfermeros que realizan acompañamientos al hogar para poder dar educación a los familiares sobre la forma indicada en que se tienen que llevar a cabo cierto tipo de cuidados muy puntuales. Esto cuando son pacientes que, pacientes terminales, generalmente. Dentro de esto se van a organizar las intervenciones, garantizando siempre el cuidado integral del paciente e individualizarlo y fomentarle la autonomía también del mismo. Entonces, si bien es cierto que es un paciente que se encuentra en una situación delicada, también hay que fomentarlo a que pueda realizar algunas funciones, obviamente sin excederse, de acuerdo a lo que el cuerpo y la condición que tiene pues, se lo permita, pero también es indispensable darle autonomía al paciente para que pueda desarrollar algunas actividades por sí mismo. Organizar y emplear una comunicación adecuada con todo el equipo, como lo es el elemento básico desde la práctica profesional. Por otro lado, utilizar el sistema de registro que va a contemplar el aspecto filosófico, metodológico y operativo en cuanto a la práctica profesional. Por otro lado, tenemos entonces pacientes oncológicos que tienen alteradas algunas esferas. Cuando voy a hacer relación a las esferas, voy a hacer relación a la esfera física, psicológica, socioeconómica y espiritual. ¿Por qué socioeconómica? Porque muchas veces cuando los pacientes no cuentan con los recursos y el sistema de salud es bastante precario y complejo, pues no se puede tener la misma disponibilidad de medicamentos y de acceso a tratamientos, ya que todos estos son bastante costosos ya en comparación con otras enfermedades ya que podríamos mencionar como crónicas. Para el dolor debemos entonces siempre afirmar que el dolor es lo que la persona sufre o dice experimentar. El alivio del dolor no es solamente un objeto humano, un objetivo humano,
sino también un derecho terapéutico. El dolor es ante todo una causa de sufrimiento, de ansiedad para el paciente. Las personas que piden ayuda cuando sienten dolor y quienes lo cuidan o lo acompañan, quieren que pues dicho estímulo doloroso se vaya a cesar, ¿ya? O a terminar cuanto antes, hasta tal punto que el dolor suele ser la causa más frecuente de consulta médica en todo el mundo. Por otro lado, entonces, cabe resaltar, ¿ya?, que pueden haber situaciones donde es viable el uso de la radioterapia a través de la quimioterapia para eliminar una serie de células cancerígenas, ¿ya?, las cuales están ubicadas en lugares concretos. Para esto sí es necesario el uso de quimioterapia, donde se van a administrar fármacos para combatir dicha enfermedad y de esta manera evitar el crecimiento progresivo de la misma. Multiplicación y diseminación de dichas células malignas. Dentro de las complicaciones que puede sufrir ya la quimioterapia, que también es importante nombrar en la noche de hoy, tenemos entonces toxicidades gastrointestinales, náuseas, vómitos, hematológica, como lo es mielo o supresión, toxicidades de nivel cutáneo. Dentro de este vamos a hacer alusión a todo lo que es una hiperpigmentación, también necrosis por extravasación e inclusive alopecia. Esto que suele ser una de las características principalmente conocidas cuando se va a realizar quimioterapia en pacientes que cuentan con algún tipo de SEA. Así como la toxicidad cardíaca y pulmonar. Dentro de las consecuencias clínicas, entonces cabe traer a colación todo lo que es deshidratación, desnutrición. La desnutrición está relacionada más por la molestia, incomodidad que genera la administración de los medicamentos, un impacto sobre los índices de infección. Por otro lado, contamos entonces con todo lo que son implicaciones psicológicas, costosas y largas hospitalizaciones. Dentro de los cuidados de enfermería, decimos entonces que hay que valorar la cavidad oral en todo momento, la higiene adecuada. Esto va a ser con un cepillo de dientes suave, ya que sea propio, ya para no generar ningún tipo de daños, ya, o cambios en las encías. Debe ser soluciones sin alcohol y y se pueden hacer todo lo que son buches con bicarbonato y agua. Por otro lado, tenemos entonces soluciones antimicóticas, buches anestésicos, ya, los cuales también se pueden realizar con lidocaína, clorfenibramina y milanta, así como el uso de anestesia sistémica si existe algún tipo de dolor que se pueda considerar intenso. Para este tipo de situaciones, dentro de los medicamentos más opcionales, sería el uso de la morfina. Humectar siempre los labios con vaselina. Esto teniendo en cuenta que pues, la deshidratación puede generar, ¿ya?, que se cuarteen, ¿ya?, y se laceren los labios. Por ello es necesario crear una humectación adecuada. El bienestar y control del dolor. Entonces siempre tener una comunicación asertiva con el paciente. Esto con el objetivo de poder informarle al médico de algún cambio considerable. Dar ingesta de abundantes líquidos, ya, para reponer la deshidratación que se genera a partir de ¿qué? A partir de la diarrea. Por otro lado, tenemos entonces todo lo que eh, es colocar trozos de hielo, caramelos sin azúcar, para reponer un poco también pérdidas del mismo. E hidratación enteral o parenteral, de acuerdo pues a casos ya muy particulares, ¿no? Dentro de las náuseas y vómitos, esto suele ser pues alguna de las situaciones más estresantes,
tanto para el paciente, familiar y el equipo de salud en general. Dentro de este, pues es necesario, indispensable comprender que va a haber una exposición previa, que hay una serie de vómitos anticipados y que se va a realizar también unas combinaciones de antieméticos y un control en cuanto a la acción preventiva. Por otro lado, y no menos importante, entonces hay que tener presente que se van a evitar todo lo que son la administración de comidas pesadas. Cuando hablamos de comidas pesadas, estamos hablando de todo lo que son grasas antes de recibir las quimioterapias. ¿Por qué? Porque suelen generar cambios bastante complejos y significativos en el paciente a tal punto pues de que vaya a acelerar procesos en cuanto a la náusea. No comer comidas preferidas cuando se sientan náuseas y se tenga vómitos, se comienza a asociarlas con episodios de náuseas y vómitos, podrían también eh, acelerar ya el proceso de la misma y también dejar por un lado el gusto por la ingesta de alimentos. Se va a relajar e intentar no pensar en la quimioterapia. Mientras se recibe quimioterapia, se puede escuchar música, ya que vaya a tranquilizar estas situaciones complejas. Esto pues con el objetivo de distraer un poco la mente. Se puede llevar una película divertida para mirarla durante la quimioterapia. Un amigo, un familiar, para que le haga compañía, pues para que dicho tratamiento no vaya a ser tan complejo. Obviamente, pues no lo va a acompañar durante todo el proceso de la quimioterapia, ya que estaría expuesto también a radiación ionizante y eso nunca va a ser la idea. Pero pues sí por el tema de darle un apoyo emocional al mismo y que éste pueda sentir ya que está en otro tipo de contexto. Otros puntos a tener en cuenta para reducir al mínimo las náuseas debidas a la quimioterapia es si se cuenta con vómitos, no comer más. Una vez que se deje de vomitar, se va a volver lentamente a ingerir todo lo que son las comidas. Se va a comenzar entonces con comidas blandas, todo lo que son ponqués, todo lo que son jugos sin excesos de azúcar, entre otros. Para la constipación, esta suele ser otra complicación intestinal frecuente en los pacientes con cáncer y su tratamiento quimioterapéutico. Consiste en el número de la disminución de deposiciones, menos de 2 veces a la semana, asociado a mayor dureza en las heces. Para esto es necesario pues el uso de la lactulosa. Se van a tomar alimentos ricos en fibra, abundante agua, realizar ejercicios físicos moderados de manera diaria para caminar y acelerar el proceso gastrointestinal. Intentar ir a una hora fija al baño, esto con el fin de poder educar también al intestino, ¿ya? Y que pues sea bastante provechoso ya para él realizar la evacuación y de esta manera también sentir una sensación de tranquilidad en su cuerpo. Importante tener muy presente que el profesional en salud se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Este es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que va a buscar alivio, ayuda y restablecimiento. Para el médico como para el antropólogo, el lado humano es extraño, repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente en algún momento puede tener éxito como profesional en salud. El verdadero profesional en salud se interesa en el prudente y en el fatuo, en el orgulloso y el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Una persona que trabaja por la gente y para la gente. Muchas gracias. Bien, perfecto. Nuevamente recordarles que este material les será enviado a cada uno de los números donde ustedes hicieron contacto con el Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos. También recordarles que las certificaciones se van a enviar a estos mismos números, ¿ya? Y nuevamente agradecerles por su tiempo en la noche de hoy. Dudas, preguntas, inquietudes, todo claro hasta el momento.
Bien, perfecto. Sin más preámbulos, les deseo una feliz noche, que Dios los bendiga. Les deseo éxitos y les envío un fuerte abrazo desde su país hermano, Colombia, el país del mejor café. Buen viento y buena mar. Muchas gracias.